Quiero saludar a esta hora a Zair Mundarain, quien fuera director general de actuación procesal del Ministerio Público en Venezuela. Zair, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Dani, por la invitación. Vamos a ver, tenemos un temario amplio. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Primero, nunca se sabe cuándo detienen a estos funcionarios. Nunca se sabe por qué los detienen. Nunca vemos una orden judicial que permita esa detención. Eso ya de entrada es una irregularidad. Claro, Dani, absolutamente. Nosotros debemos decir que respecto de la detención existe en Venezuela un blindaje constitucional. Y el blindaje constitucional es muy claro. Una persona puede ser detenida solo con ocasión de una orden judicial emitida por un juez o en flagrante delito. Ninguna de las personas que recientemente están siendo detenidas por razones políticas y mucho menos los militares se cumplen ninguna de esas dos premisas. Otra de las cosas que resulta importante es que Venezuela ha firmado todos los convenios internacionales contra las torturas y contra la desaparición forzada. Y nosotros incluimos el delito de desaparición forzada en una modificación del Código Penal hace algunos años. Lo incluyó la Constitución del 99. Y precisamente el delito de desaparición forzada se comete cuando la autoridad se lleva a una persona y niega la detención, que ahora se hizo común en Venezuela. Yo creo que vivimos una de las etapas desde la perspectiva histórica más oscuras en materia de protección de derechos humanos, de tutela de derechos humanos y algo peor, de mayor indefensión de la ciudadanía frente al poder. Porque mal que bien, en otros periodos históricos han ocurrido violaciones a derechos humanos, pero no de forma tan sistemática y que la única acreditación de que los hechos están ocurriendo no las hace los organismos encargados de la investigación, sino queda de parte de periodistas, ONGs, abogados, personas independientes, son las que acreditan que los hechos efectivamente ocurren, porque hay una negación absoluta por parte de quienes ejercen funciones de autoridad, legal o ilegalmente, de que efectivamente ocurren, lo cual nos da una perspectiva inequívoca, y esa perspectiva es que se trata de una política de Estado. ¿Cuándo sabemos que se trata de una política de Estado? Precisamente cuando toda la estructura del Estado trabaja en función de que se produzca la detención, de que se produzca la tortura, de que si hay tortura o muerte, esto sea escondido, no sea investigado, no sea llevado a tribunales. Y bueno, yo creo que uno de los días más terribles, más perversos, fue precisamente el día de ayer en Venezuela. Ayer vimos cómo tres cosas, desde mi perspectiva, abominables. Se pasa a juicio a Requesens por un delito de altísima categoría desde el punto de vista de la dosimetría penal. Se le acusa de un homicidio calificado y una asociación para delinquir. Sin una prueba, se le pasa a juicio y se le mantiene detenido. Se presentan a los supuestos responsables del asesinato del capitán y se le coloca el delito más leve que hay contra la vida en todo el ordenamiento jurídico. Hagamos un paralelismo. En el caso de Requesens no hubo ni un rasguño a nadie. Además de que no hay prueba que lo vincule. En este caso se produce la muerte de un individuo a manos de los organismos de seguridad que lo tienen secuestrado porque no hay orden judicial que así lo indique. Eso es lo primero que hay que partir. Se encuentra bajo la figura de desaparición forzosa, porque el delito de desaparición forzosa es que las personas se la han llevado y hay una negativa por parte del organismo de reconocer la detención porque se le está privando del ejercicio de todos los derechos al debido proceso y sus derechos civiles. Y se produce a última hora de la tarde el disparo a quemarropa en el rostro de un adolescente por ejercer un derecho constitucional a la protesta. Todo eso ocurre en un día, y ocurre en un día frente, además, a una comisión de la alta comisionada. A dos funcionarios. A dos funcionarios de la alta comisionada que están haciendo un monitoreo de la situación de derechos humanos en el país. Es decir, nos encontramos ante un régimen que actúa de forma grotesca, desmedida, desproporcionada, pero que además no le importa, no le importa la visión que tenga ningún organismo internacional. De un régimen que reta y dice lo que acabas de señalar, Zair. No me importa, no me interesa lo que piensen. Me da lo mismo que estén aquí o no estén aquí. Absolutamente, absolutamente, eso es lo que está ocurriendo. Y yo tengo una particular perspectiva de esto. En esos procesos autoritarios donde la gente
termina siendo, yo creo, cosificada. El ser humano es un objeto, es un instrumento de, no es un ser humano, porque si no, no habría explicación de cómo tú puedes tener tal falta de empatía. Los que están generando estos daños son personas que no sienten empatía por el sufrimiento del otro. Y eso es, bajo la lógica revolucionaria, el que se opone es un enemigo, y es un enemigo interno. Cuando tú en el lenguaje revolucionario son ellos y nosotros los patriotas herederos de Bolívar y ustedes los antirrevolucionarios, tú vienes creando ese lenguaje durante tantos años en el cual el funcionario considera que ese es un enemigo. Y es un enemigo interno, es un traidor, es un sujeto que no merece un trato digno. Por eso es que con él puedo hacer lo que quiera. Entonces, no tengo empatía frente a su sufrimiento y bajo la lógica revolucionaria, el enemigo interno, ¿qué debe ser en lenguaje de guerra? Destruido, aniquilado. Y por eso es que se tortura de una forma tan abierta y tan sistemática. Ahora, vayamos a la tortura. ¿Hay definición jurídica de la tortura? Sí, efectivamente. Hay una definición que es la de la Convención contra la Tortura de 1987, que además Venezuela es uno de los primeros países que suscribe la Convención contra la Tortura. Pero a partir de la Convención, nosotros, el Estado venezolano crea la ley, y me permití traer la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes. Es importante que la gente entienda qué es tortura, porque desde el punto de vista periodístico, coloquial, se dice que es tortura, pero la definición es normativa. Y esto es lo que hay que probar a la hora de un proceso. Por eso es que hay un protocolo de investigación, que sé que no se siguió en este caso, que sé que se ocultó y que finalmente uno se percata que la imputación es para tratar de evadir la responsabilidad del Estado, la lógica de la indemnización, la lógica de la verdad y además para procurar no investigar la cadena de mando. Porque esta ley tiene la particularidad que obliga al Estado a hacerse una autorrevisión e investigar de forma independiente quienes toleran, quienes permiten, quienes aupan la tortura. Entonces, me permito leer brevemente. ¿Qué es una tortura? Son los actos por los cuales se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos sufrimientos sean infringidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento. Sigue la norma diciendo varias cosas, pero fíjate que en el caso del capitán está muy claro, está en manos de funcionarios públicos que se lo han llevado retenido ilegalmente y que pretenden... Reconocido por Diosdado Cabello, que además dice en su programa de forma pública que el capitán Acosta está a buen resguardo. O sea, dice, eso es público. Lo tenemos a buen resguardo, lo que implica que está incluyendo al alto estamento político. ¿Tenemos el pronunciamiento de Diosdado Cabello? Oigamos. Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán de corbeta, todos estos están detenidos, llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades. Nosotros a todos lo tenemos a buen resguardo de las autoridades. Para el momento, lo más alarmante, y ya los niveles de deformación del Estado fallido, porque eso no ocurre en un Estado normal, es que una persona que no es autoridad judicial, no es autoridad de investigación, dice que tenemos a unas personas a buen resguardo, que significa que están siendo detenidas, y además que esas personas están entregando a otros, o están conversando o hablando sobre otros. Es evidente que ahí hay una tortura. Además que lo que diga un sujeto, estando aislado y frente a la autoridad policial, conforme al 49.5 de la Constitución, no tiene validez alguna. Y conforme a esta ley, toda información que se obtenga de esa manera es nula, de nulidad absoluta. De modo que... bueno, debemos partir además de la premisa, y permíteme el paréntesis, de que los organismos que realizan esto con mayor énfasis, que se han especializado en estos mecanismos de tortura, como son el SEBIN y el DIGESIN, no son órganos de investigación, Idania.
Entonces nosotros hemos llegado a tal nivel de ausencia de institucionalidad, de que estos organismos detienen, investigan, arman casos, y eso es llevado ante un tribunal cuando eso es absolutamente ilegal. Pero me llamó la atención algo que dijiste y quiero volver sobre eso, Zair, y es el protocolo de investigación. Es decir, hay dos funcionarios de la policía militarizada que son los que se están acusando por la muerte del capitán Acosta. Tenientes, 22 y 23 años. Por Dios, por Dios. ¿Quién lo cree? Absolutamente. ¿Quién lo cree cuando además el capitán Acosta va a tribunales a presentarse porque se monta, decía Héctor Chamiz en la primera parte del programa, montan toda una farsa porque aquí hay jueces, abogados, va la defensa, todo. Y quien presencia, quien tiene la oportunidad de ver al capitán Acosta, lo encuentra deteriorado, golpeado, y el capitán pide auxilio. Tenemos el full del abogado de Alonso Medina Roa. Esto decía del estado en que se vio el capitán Acosta cuando llegó a tribunales. Se pretende burlar, desconocer la legislación en cuanto a la tortura. Y esto tiene una razón, que es que el homicidio calificado puede generar una responsabilidad penal individual. El homicidio por tortura genera la responsabilidad penal individual, pero también le genera responsabilidad al Estado. Y eso es lo que se pretende burlar. Ahora, en estos momentos, nos vamos a querellar en un proceso penal en contra de los funcionarios y obviamente demandar que se procese a toda la cadena de mando. Los rasgos de tortura eran alarmantes, al extremo que no tenía capacidad de movilidad, no tenía movilidad en las piernas, no se podía parar, no podía articular palabra alguna, no solo pedía auxilio. Y una que otra afirmación que hizo ahí en ese momento, hematomas, sangre en las uñas particularmente destacaba, en la boca, en la parte interna, en la capacidad bucal, el área bucal, muchos golpes, los ojos desorbitados. ¿Es tal o fue tal la situación del capitán Acosta que la juez lo mandó a ser atendido por médicos? Porque hasta ese momento, si la juez no lo manda, me imagino que tampoco lo llevan. ¿Cuál es el protocolo que tenía que haber privado para esta investigación? ¿Ya tan rápido supieron quién era? ¿Dos funcionarios de la policía militarizada hicieron todo eso? Sí, obviamente no. Eso no obedece a ningún protocolo serio de investigación ni a ningún mecanismo serio de investigación. Antes de referirme al protocolo, sí, fíjate, Dania, que el conocimiento de estos funcionarios de que va a haber absoluta impunidad les lleva a conducir ante un juez, y un juez que además es un, sí, claro, digamos, es una figura que no representa verdadera autoridad judicial, a una persona en esas condiciones. Una de las cosas que en el pasado ocurría es que una persona torturada ni siquiera la llevaban a tribunales, porque la persona iba a llegar ante el juez y contaba lo que estaba ocurriendo y de inmediato se producía una investigación seria, una investigación técnica y un establecimiento de responsabilidades. Aquí, como se sabe que hay toda una cadena de mando involucrada y que se trata de una política de Estado, se sabe que va a haber absoluta impunidad y queda demostrado precisamente con lo que dice el señor que dice ser fiscal que hizo el día de ayer. Pero el protocolo de investigación es fundamental, y es fundamental porque obedece a un estándar internacional. La última revisión de ese protocolo es un protocolo que empezó cerca del año 97, se hizo en el 2016 y se llama, y es el protocolo de Minnesota, para muertes, perdón, para muertes potencialmente, muertes producto de violación de derechos fundamentales de personas que hayan estado en situación de detención. El protocolo de Minnesota, además, está hecho por un grupo de los más importantes expertos forenses, criminalistas y de derechos humanos en el mundo, y son unas recomendaciones que Naciones Unidas saca y dice: frente a un hecho de esta naturaleza, le pedimos que investiguen en estos términos. ¿Y por qué le pedimos que investiguen en estos términos? Por la situación de auditabilidad de la evidencia. Es decir, si esta evidencia que yo colecto acá la mando a un laboratorio en Japón, en Estados Unidos o donde sea, me debe dar el mismo resultado.
¿Por qué? Porque se entiende que todos los países serios que firmamos los países que firmaron estos acuerdos internacionales tienen un interés supremo en el respeto a la vida y a la integridad física de las personas y a que se conozca quiénes son los autores o partícipes. Claro. Entonces, lo primero que se hace... En Venezuela se hace exactamente lo contrario. Es todo lo contrario, no seguir el protocolo de investigación. Allí, fíjate que no se abordan los sitios, como ocurrió en el caso Albán, o está ocurriendo en no se abordan los sitios. ¿Quién es el investigador? ¿Quién ordena? Es tan grotesco lo que ocurre que sacan un comunicado Nicolás Maduro, quien usurpa funciones de Miraflores, ordenándole la investigación al fiscal, sí, a quien dice ser fiscal. Y este dice que siguiendo las instrucciones de Nicolás Maduro inicia la investigación cuando se trata de una obligación internacional y una obligación nacional y constitucional iniciar una investigación sin que nadie medie. Y además poner técnicos, criminalistas y científicos a hacer esa investigación. Fíjate que... Empecemos por quién hace la autopsia. ¿Quién hace la autopsia? Lo pasan a CENAMEF, que es un organismo dependiente íntegramente del ministro Reverol, donde se hace y se dice lo que exactamente él quiere que se haga y se diga, eso es lo que se pretende desde el punto de vista forense. Fíjense que esto es una materia tan interesante, digamos, desde el punto de vista de la investigación, que si se descubre que falsean la verdad, esta ley tiene una pena. Esta ley tiene una pena para el médico forense que haya falseado el informe, que haya falseado la verdad o encubra esta situación. Fíjate que desde mi perspectiva muy personal, cometen encubrimiento los fiscales y los jueces de este proceso. Ellos cometen encubrimiento. Los que están llevando el proceso contra estos dos jóvenes. Claro. ¿Por qué cometen encubrimiento? Porque hay toda una estructura represiva que no está siendo objeto de investigación. Aquí hay quien dio la orden, quien lo toleró, quien le dijo saca la información, quien le dijo haz lo que quieras. Y se culpabiliza solamente a quienes seguramente estaban solo en el acta policial. Continuamos con más en la tarde de hoy. Nos quedamos con el tema de Venezuela, la tortura, a raíz de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, se incorpora a la conversación que ya tenía con Zair Mundaray. Como estabas allí, sí, y escuchaste a la psiquiatra y escuchaste parte de lo que hablábamos, me gustaría comenzar precisamente por tu opinión en relación a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Y Dania, políticamente hablando, hay una frase que se le atribuye a un famoso conquistador español que tuvo la oportunidad de estar presente, de adelantar un trabajo muy cuestionado, pero que en cierta medida marcó lo que fue la conquista y el descubrimiento, como dicen algunos historiadores de aquellos años, de lo que fue las Américas. Cortés en algún momento tomó la decisión en México de quemar las naves. ¿Qué significa quemar las naves? Que cuando uno está convencido de un objeto, tiene que tomar medidas mucho más fuertes para garantizar que nadie pueda salir de los términos que ha establecido. Cuando Cortés quemó las naves, impidió que una cantidad de españoles que sentían miedo frente a la embestida que se estaba viviendo y la guerra con los indígenas no tuvieran oportunidad diferente de pelear para garantizar su vida y el propósito que se buscaba. ¿Por qué digo que políticamente hablando es el escenario que yo veo en Venezuela? Lo digo porque realmente la dictadura en estos momentos quemó las naves, no le interesa nada, está jugada por completo, sabe muy bien que si cede en algún momento, lo único que les espera es la muerte o la cárcel y no están dispuestos para ello. Desde el punto de vista político, quemaron las naves, se quedan ahí y si eso trae consigo tortura, muerte, persecución o cualquier tipo de actividad que pueda ser calificada como un delito excepcional en términos de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no importa. Las naves están quemadas, pase lo que pase, se mantienen en el poder. Decía, y lo decías tú al comienzo de nuestra conversación, Zair, que los torturadores se entrenaban. Y lo decía la doctora Jiménez, la médico psiquiatra, muy buena que tuvimos en la parte anterior del programa. ¿Quién entrena? ¿Quién entrena en Venezuela a los torturadores? Porque durante montones de años hemos estado oyendo, no, los venezolanos no torturan, son los cubanos. No, 20 años después, ¿qué hacen los venezolanos, miembros de la Fuerza Armada? ¿O los que están se meten 2 tapones en los oídos o qué? Bueno, y Dania, fíjate que de muchas investigaciones que hemos hecho,
la tortura tenía otros visos antes, porque no tenía el vínculo con el tema de la persecución política, sino estaba muy vinculada con el delito común, sobre todo a veces robos, secuestros, a la gente se le maltrataba, llegaba a hacer tortura para sacar información y lograr tener como todo el panorama de la investigación. Ahora lo que pasa es que lo estamos viendo, y fíjate que es tan interesante lo que dice la doctora, lo estamos viendo a nivel de mensaje. ¿Por qué? Porque en general se aplicaba a delincuentes comunes y había como cierta tolerancia social, lo cual está muy mal de que eso ocurriera. Claro. Por eso estamos diciendo que tiene todo un bagaje y tiene muchos años ocurriendo, pero no como ahora. Ahora tú decir que torturas a un capitán de corbeta, a un general, que se tortura a un diputado, tiene cierto simbolismo y es decirle al resto de la sociedad: oye, no me importa, y todo el que se comporte contrario a esos principios, esos valores, por eso hablé de la revolución, todo el que vaya contra la revolución, finalmente eso es lo que le va a ocurrir. En algunas investigaciones se logró determinar que incluso a algunos jóvenes estudiantes del DIGESIN y del SEBIN se les llevó a ver torturas y analizar cuál era su reacción, a ver cuáles sentían, digamos, podían ser más proclives a eso. Pero sí, efectivamente, ha habido funcionarios de vieja data que uno entendía que eran quienes enseñaban a otros a cometer este tipo de hechos. Pero esto se está llevando a un nuevo nivel. Era muy difícil uno entender que había una sala de tortura como hay ahora en el DIGESIN y que hay esos niveles de especialización, de tener dónde guindar a la gente, de tener cómo colocarle electricidad. Era un tema más casual. La sala fría, donde los deshidratan. Ahora es una política, y la demostración de que es una política pública, me refiero a ello, es cuando el sistema de justicia el día de ayer, frente a la presentación de estos dos chivos expiatorios, le atribuyen un delito de homicidio preterintencional con causal, lo cual es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Para que haya preterintención tú tienes que decir que el sujeto no tenía ninguna intención de matar, sino de causar daño, pero que la muerte le sobreviene por una causa desconocida, por el sujeto activo, algo que no conoce ni maneja. Por ejemplo, cuando tú hieres a una persona que es hemofílico, por ejemplo, sí, o que tiene alguna otra patología, y esa es la causa de la muerte. Esa con causa no se conoce porque la investigación, desde el punto de vista médico-legal, nada ha dicho. Pero, ¿qué nos indica todo esto? Que ese mensaje que se quería mandar, se mandó, y que además se está mandando un mensaje adicional. Yo, estructura de Estado, te estoy protegiendo. Y te estoy protegiendo porque es tan ínfima la pena que te voy a colocar que mañana vas a salir a la calle y vas a seguir en tu función. Ese es el mensaje real que hay en este caso. ¿Querías decir algo? Dania, algo? Sí, dos cosas que me parecen interesantísimas con base en tu intervención. La primera de ellas es que estas técnicas han sido identificadas a lo largo de la historia de la guerra. En cierta medida es una forma de degradar al enemigo. Cuando tú degradas en términos de confrontación al enemigo, cualquier tipo de actividad, tortura, muerte, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, están justificadas y logra unificar desde el punto de vista de los que intervienen en la dictadura, en el caso venezolano, los logra integrar y adicionalmente degradar al enemigo, se crean unos códigos de solidaridad y de silencio. Entre más gente voy llevando a las prácticas de tortura, entre más gente aparece como estudiante y tiene la oportunidad de ver lo que ocurre, mayor es el silencio y mayor es la unidad de la dictadura. Eso es una de las desgracias, es uno de los momentos más críticos donde el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos se ha visto a gatas. Y en el caso de América Latina, lamentablemente, Dania, nosotros tenemos antecedentes. Nosotros no podemos olvidar lo que fue la doctrina de la seguridad nacional en algún sector en Centroamérica, pero muy activa en Sudamérica entre los años 60 y finales de los 80. Si bien Venezuela y Colombia no tuvieron dictadores de la seguridad nacional directamente, las prácticas se hicieron. Hubo militares que utilizaron casos tan dramáticos como el argentino, en donde por motivos que se me escapan en estos momentos de mi intervención, muchas familias tenían inconvenientes para tener hijos, pero encontraron que las guerrilleras, especialmente las montoneras, muchas de ellas detenidas porque eran guerrilleras o hermanas de guerrilleros o tías o madres, estaban embarazadas en los diferentes cuarteles militares donde estaban siendo torturadas. Dejaron que los niños los tuvieran, les quitaron los niños para degradarlas a ellas, pero para generar un código de silencio mucho más amplio. De ahí surge lo que conocemos en democracia, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Esto no es nuevo.
Esto ya tiene antecedentes en América Latina, lo cual hace mucho más sensible el tema, porque alguien sabe lo que hace y muchos tienen la capacidad de las lecciones aprendidas y ocultar lo que pasa. La pregunta es, ¿cómo se rompe ese código? Es decir, este círculo, ¿qué lo rompe? Sí, es bastante complejo, sobre todo cuando se llegan a estos niveles de degradación. Fíjate que yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de presenciar en Argentina el juicio a Videla y algunos de los torturadores... En Córdoba, yo estuve en 8 días. Ajá, fue en Córdoba y vi uno de los mecanismos de tortura que era colocar agua fría a una persona desnuda a la intemperie bajo cero y que moría la persona de frío. Además se hacía en el patio que todos los demás presos lo pudieran ver, pero todos los demás miembros de la fuerza militar lo podían ver. De modo que había una suerte de pacto de silencio y de solidaridad. Además generaba incluso, y es algo que veo en Venezuela, en el DIGESIN y en el SEBIN, que me parece de verdad lamentable, que genera cierto estatus. Aquel que es más cruel tiene cierto estatus frente al resto que le permite disfrutar incluso de algunas preventas por parte de quien genera la orden. Porque siempre hay un ente superior que requiere la información y le dice tráemela como sea, y si me la traes y no me importa porque ese es un objeto al que torturaste y me la logras traer, bueno, yo me gano días libres, gano dinero, gano ascensos, gano de todo. Entonces hay una situación donde no hay un cuestionamiento a la tortura, más bien se premia y se premia esa violación a los derechos fundamentales. A ver, esto es una degradación generalizada. Absolutamente. Porque se degrada a la persona que se tortura, se degrada el torturador. Es decir, se degradan todos. Se degrada la sociedad, se degrada por completo los niveles de legitimidad, si es que existen, pero también se destruye por completo el aparato político e institucional. Porque vuelvo a una frase que utilicé en un comienzo, como quemé las naves no me importa el futuro. Lo único que me interesa es mantenerme en esta tortura completa, en este infierno en que vivo, pero sin la mayor preocupación por el futuro, por el concepto de nación. Cuando desaparece ese concepto de nación, la degradación es mucho más fuerte y no importa los resultados. Todos perdemos en estos casos. Por eso llevan al capitán Acosta en una silla de ruedas a un tribunal para que haya testigos del estado en que tenía. Y no solo por eso, para que haya testigos, sino bajo la absoluta convicción de que nada me va a ocurrir. Claro. Y eso lo ratifica la presentación del día de ayer. Fíjate que la naturaleza del delito que le atribuyen tiene una característica fundamental. Evita la responsabilidad del Estado, como bien dijo el doctor Medina Roa, pero además impide la investigación de la cadena de mando. Es decir, quedan como responsables estos dos como si fueran los que aprendieron, buscaron la información, torturaron, eran los que tenían el interés como si se tratara de una resolución criminal individualmente vista y no toda esa estructura. Y inmediatamente les protegen. Si ellos admitieran los hechos, y lo advierto hoy, Dani, anótalo, si ellos admitieran los hechos en audiencia preliminar que viene, la pena es menor de 5 años y salen a la calle de manera inmediata. Entonces, el mensaje al resto de los torturadores es, bueno, hay un fraude a la norma, hay un fraude a la república, hay ausencia de nación, como él dice, ausencia de institucionalidad. El mensaje dice, mira, te garantizamos la impunidad, continúen, que eso es lo querido, eso es lo deseado, ahora, eso es el valor que transmitimos. Les hago una pregunta, ya estamos sobre el tiempo, pero ¿de qué vale la normativa internacional contra la tortura? ¿De qué vale la comunidad internacional que ante esta repetición de actos en Venezuela que violan los derechos humanos emite un comunicado, 2 comunicados, 3 comunicados? 2 comentarios. El primero de ellos, en democracia vale mucho. Bajo la vigencia de una democracia liberal sustentada en una constitución política, tiene un valor fundante, porque si no se cumplen los diferentes reglamentos normativos de esos estándares internacionales, el uso de la fuerza y las sanciones internacionales operan. Pero cuando estamos en dictadura, la situación es mucho más crítica, pero también tiene una solución. Se llama el uso legítimo de la violencia que está a cargo de Naciones Unidas. La fuerza es la única solución para poder intervenir. Sair, brevemente que ya. Brevemente llegamos. Te digo, tenemos una gran experiencia en el Cono Sur, como decía el compañero. Jairo. Como decía Jairo. Fíjate que cuando hubo la transición hacia la democracia en el Cono Sur, se plantearon leyes de punto final en Argentina y en Chile, leyes del olvido.
Y por sentencia, fíjense, los valores democráticos finalmente se impusieron. Por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligaron a que no valía prescripción, a que no valía cosa juzgada y que se anularan las leyes de punto final. La democracia retomó, anuló esos procesos y se reiniciaron investigaciones autónomas conforme a los protocolos y conforme a las reglas de Naciones Unidas. Y finalmente estas personas fueron condenadas a cadena perpetua. Me consta porque lo pude ver. Entonces sí tiene un valor, porque el valor es el seguimiento histórico y el valor es que finalmente los valores democráticos se van a imponer. Me quedo con la frase, la justicia tarda, pero llega. Absolutamente. Gracias a los dos, a Jair Mundarriz, quien fue director general de actuación procesal del Ministerio Público, y nuestro analista permanente, Jairo Librero, que está invitado además en esta semana para comentar otros temas de la agenda informativa que son importantes. Gracias, pero Irache. me parecía que era una discusión absolutamente importante la de hoy.